¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro ciclo de webinars de INCU. El día de hoy vamos a tener nuestro nuevo webinar Montaje de Espacios Interactivos. Mi nombre es Tomás, soy parte del equipo INCU y les doy las gracias por su asistencia el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestro webinar, pues de esta nueva temática. Este sería nuestro segundo webinar del año. Recuerden que pueden inscribirse y estar pendientes de los siguientes webinars que vamos a estar teniendo. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los montajes para espacios interactivos. Les voy a estar mostrando algunos ejemplos de pues, cuestiones que digamos o cosas que tenemos que considerar para la hora de montar un espacio interactivo. Antes que nada, vamos a definir pues algunas cuestiones, ¿no? Algunos pequeños conceptos muy, digamos, que nos van a servir para entrar en contexto con respecto a lo que vamos a estar viendo. Igual, en cualquier momento pueden escribir sus preguntas en el espacio de chat y con mucho gusto se las podré estar resolviendo. De todas maneras, al final de la sesión voy a tener pues espacio para todas las preguntas que pudieran tener con respecto a este webinar. Bueno, vamos a iniciar entonces. Tenemos aquí, antes que nada, pues definir qué es un espacio interactivo. ¿Ok? ¿No se escucha? Creo que puede ser que puedes revisar de tu computadora porque aparentemente sí se tiene, sí escuchan las demás personas. Correcto. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Les comento la parte de lo que es el espacio interactivo. De todas maneras, en caso de que ustedes no puedan escuchar bien o correctamente alguna parte, recuerden que la sesión está siendo grabada y con mucho gusto se los compartiremos por nuestro canal de YouTube. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en contexto, ¿no? El espacio interactivo, pues es un ambiente, como dice acá, diseñado para crear experiencias sensoriales en los usuarios mediante la medición de sus interacciones y respuestas a estas mediante audio, luces o video. ¿Ok? Realmente tenemos pues muchas cosas que considerar. ¿Ok? O sea, realmente un espacio interactivo puede ser algo muy sencillo, como simplemente poner un sensor, por ejemplo, un sensor de proximidad, que tal vez cuando pase una persona le avise o le dé algún mensaje, reproduzca un audio, o también, por ejemplo, puede ser que se utilice algún tipo de, por ejemplo, pulsera, tal vez con algún protocolo de comunicación, por ejemplo, digamos, que pueden ser leídas como las tarjetas, por ejemplo, las del metro, o que cuando pues, nos acercamos a un dispositivo que pues tiene este receptor o este lector de tarjetas, pues digamos nos activa o nos da algún mensaje o algo. Esto, digamos, puede ser algo tan sencillo como esto, o algo muy complejo, como pues toda una sala, todo un ambiente con múltiples pues elementos que nos van a permitir interactuar con nuestro usuario. Muy bien. Y para ello, pues hay que definir cuál es la estructura de un espacio interactivo. Digamos, de manera simplificada, un espacio interactivo, pues está conformado por un sensor o sensores o por un evento. Un evento podría ser incluso, por ejemplo, darle like a alguna publicación, digamos en una red social. Podría ser tal vez, como les había comentado, alguna pulsera o algún elemento que pues nos active algo, ¿ok? Puede ser sensores táctiles, puede ser una cámara web, puede ser un sensor, por ejemplo, de humedad, un sensor de temperatura, un sensor infrarrojo, ¿ok? Realmente hay múltiples sensores que pues en este ámbito que se pueden utilizar dependiendo de cómo nosotros queramos interactuar con la persona. ¿Ok? Es prácticamente, pues queremos nosotros estimular los sentidos de las personas y pues hasta cierto punto nosotros tenemos una parte como que digital o artificial que pues va a estar sensando, que es prácticamente pues nuestro sistema va a tener sentidos también, pues para poder encontrarse con la persona, ¿no? Y necesitamos una lógica de control, digamos, ya esto va a estar formado pues por, pues, digamos, dispositivos, por computadoras, controladores, que pues hasta cierto punto tienen algún programa o algún software que va a permitir pues interpretar estas señales que están obteniendo a partir de los sensores, ¿ok? Y a partir de esas señales pues darle una respuesta. Como habíamos visto al principio de la presentación, les voy a regresar, pues
Dice aquí que estas experiencias sensoriales y la medición de esas interacciones le vamos a dar una respuesta mediante audio, luces o video. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser esto, también podría ser tal vez que se le imprima tal vez algo a la persona, o por ejemplo, que se le emita por ejemplo, algún aroma, ¿okay? Digamos que tengamos algún sistema que esté controlado electrónicamente, que pueda, por ejemplo, emitir algún aroma o que pueda dar algún descuento a las personas, por ejemplo, o transmitir, por ejemplo, si estamos en un museo como tal, digamos, estamos en una sala del museo, pues dar la información a la persona sobre lo que está viendo, con lo que está interactuando. ¿Okay? En una escuela, por ejemplo, puede ser para dar un concepto o dar un tema, una temática como tal pues, a los estudiantes. ¿Okay? Realmente, pues, ¿qué tanto se puede hacer o qué tanto podemos realmente generar como actuador en un sistema, digamos, de espacio interactivo? Va a depender mucho de varios factores. Primero que nada, pues, de nuestra imaginación. Segundo que nada, que de nuestro presupuesto, que a veces puede estar peleado esto uno con otro, ¿no? Por ejemplo, puede ser que sí tengamos mucha imaginación, muchas ideas, pero pues el presupuesto es limitado, ¿ok? Eso es algo que hay que contemplar. Pero pues hay muchas cosas, ¿no? También, por ejemplo, está la parte de videomapping, que igual es otra cosa que podría utilizarse para esto, que en los espacios interactivos muchas veces se asocia el espacio interactivo con videomapping, pero no necesariamente tiene que tener un espacio interactivo videomapping, ¿ok? Lo que sí, pues es que, ¿por qué se usa mucho esta parte de videomapping? Porque es muy atractivo para muchas personas, ¿ok? O sea, ver una imagen, un video como tal, proyectado sobre alguna superficie, pues es algo que llama mucho la atención. Pero también algo que igual suele hacerse es, por ejemplo, colocar luces, colocar sonidos o una combinación de ambos, ¿ok? Para poder, pues, llamar la atención. Y también esto, pues, va igual con la parte gráfica, con la parte, digamos, de viniles, estructuras que se puedan construir, ¿ok? Realmente no es únicamente, digamos, cosas tecnológicas, sino igual incluso lo que puede ser nuestra escenografía, ¿ok? O sea, realmente nuestras, por ejemplo, nuestras impresiones de, tal vez, si es de una marca, por ejemplo, para un espacio interactivo para una marca, pues con el branding de nuestra marca, o probablemente con las, digamos, de información adicional escrita para un póster también podría ser, ¿ok? Realmente es combinar todo esto y que si yo, por ejemplo, veo un póster, el póster, yo puedo tener un póster o un mensaje no, y volver un espacio interactivo, de tal manera que las personas puedan tocar tal vez en algún espacio del póster o pasar cerca del póster y que se active algún mensaje, que invite a la persona a alguna, digamos, a alguna activación, ¿ok? Entonces, es de manera general la estructura de nuestro espacio, ¿ok? Tenemos nuestro sensor o evento que nos va a, como tal, a dar una acción, ¿ok? O un conjunto de acciones mediante la lógica de control, ¿ok? Esta lógica de control, pues, es necesario pues tener algunos softwares para pues, ya sea digamos programación o hay softwares que nos permiten utilizar diferentes tipos de tecnologías para esto, ¿no? Bueno, aquí vamos a continuar entonces un poquito más en esta parte y como les había comentado, el objetivo de este webinar es explicar algunos factores importantes a la hora de hacer un montaje de un espacio interactivo. Y lo que es, digamos, primordial en esto es la definición de la propuesta de valor. La propuesta de valor, pues es básicamente nuestra idea que vamos a querer nosotros difundir, ¿ok? El mensaje que nosotros queremos que el usuario, pues, empatice con él y a su vez nosotros empatizar con el usuario, ¿ok? Y puede ser, como les digo, en el área de la educación, para transmitir algún tema, dar información, puede ser, por ejemplo, digamos, divulgación científica incluso podría ser. Puede ser también, por ejemplo, para dar lanzamiento de un nuevo producto, para hacer alguna activación, digamos, de una marca. Puede ser incluso utilizado en el ámbito, digamos, de oficina, para tal vez capacitación del personal, ¿ok? También podría utilizarse para esto, o sea, tenemos proyectos, conocidos proyectos, que se han utilizado precisamente para esto, como un espacio interactivo para capacitación de personal. También el espacio interactivo se podría utilizar como para un espacio lúdico, por ejemplo, para juegos, por ejemplo, para un gimnasio, ¿ok?
¿ok? Entonces, tenemos varias ideas o múltiples ideas donde podemos utilizar estas cosas, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que definir, o lo más importante que hay que definir es nuestro usuario y lo que nosotros queremos medir, ¿ok? ¿Qué queremos medir de nuestro usuario para poder darle algo a él? ¿Ok? Entonces, nuestra propuesta de valor está basado prácticamente en nuestro usuario, en las características de nuestro usuario, porque no es lo mismo que yo, digamos, haga un espacio dirigido hacia niños, por ejemplo, a que sea dirigido hacia adultos o adolescentes, o que tal vez sea de ciertas características como tal el usuario al que yo quiero transmitir la información, ¿ok? Todo va a depender de las características de mi usuario, ¿ok? Es muy importante tomar las características de usuario para poder definir mi propuesta de valor, porque con base a esto yo ya puedo definir mis funciones. Las funciones, pues son la experiencia del usuario, la interfaz de usuario también, con lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo que les había dicho que sea para niños o para adultos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo hago un muro interactivo, ¿sí? El muro interactivo, si va dirigido para niños, pues los espacios donde los niños vayan a tocar o donde vayan a interactuar no tienen que ser, por ejemplo, muy altos o que sean de difícil acceso para ellos. Además, tienen que ser robustos. Recordemos que, pues, en muchas ocasiones, eso no solo aplica para niños, a veces incluso igual para adultos, a veces los niños no tienen ciertos cuidados y pues pueden ser muy bruscos a la hora de interactuar con esto. Son cosas que también tenemos que considerar, porque por ejemplo, si esta, digamos, es una mampara o es un espacio donde voy a estar proyectando tal vez probablemente, o que vaya a estar recibiendo golpes, esto tiene que estar bien robusto, bien fijado, bien anclado, de tal manera que esto no vaya a ser un peligro para el usuario, porque si no podemos tener un accidente donde, pues, digamos, están allá los niños jugando y pues esto pues, se puede, digamos, caer sobre ellos o causar alguna lesión, ¿ok? Por eso es muy importante, pues, contemplar este tipo de cosas, al igual que, pues, también contemplar el ambiente donde estamos, ¿ok? Por ejemplo, si estamos en un lugar, por ejemplo, donde hay mucha humedad, ¿ok? Pues si es un lugar donde existe mucha humedad, hay que contemplar que nuestros dispositivos, nuestros equipos puedan estar, digamos, funcionar con respecto a estas cantidades de humedad o protegerlos, recubrirlos, utilizar tal vez algunos sprays especiales para recubrir nuestros equipos o, digamos, aislarlos de tal manera que la temperatura o la humedad no nos afecte. Si, por ejemplo, vamos a suponer que voy a hacer en un parque, un espacio como tal, y pues los equipos que tengo no están hechos para utilizarse a la intemperie, pues van a fallar, ¿ok? Y esto pues es pérdida de dinero, pérdida de recursos, pérdida de tiempo, ¿ok? Entonces tenemos que considerar todos los factores que puedan afectar a nuestro funcionamiento. Incluso a veces podemos tener cierto conocimiento en áreas, ¿okay? Digamos, puede ser que algo que nos haya funcionado en un lugar no nos funcione en otro, pero hay que prever esto, ¿ok? ¿Cómo lo puedo prever? Definiendo, pues, ahora sí que los valores o las características de nuestro lugar, ¿ok? Si, digamos, nuestros equipos son propensos a lo que es el ruido electrónico, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Que se hizo una instalación en un espacio donde hay una planta como tal, que genera pues corriente muy grande, picos de voltaje igual grandes, ¿ok? Estos pues pueden afectar, por ejemplo, si uso proyectores o si uso señales, por ejemplo, de comunicación, por ejemplo, comunicación Ethernet o estos, digamos, comunicaciones alámbricas o inalámbricas, pueden afectar estos picos de voltaje como tal al funcionamiento de nuestros equipos. Entonces es muy importante que, por ejemplo, en esos casos, pues nuestros equipos tal vez de cables sean de uso rudo y que tengan contemplado estas características. Porque de lo contrario, puede ser que cada que haya un pico de corriente, por ejemplo, vamos a suponer que estamos proyectando algo, el proyector se va a apagar. ¿Por qué se va a apagar? Porque pues ese pico de corriente va a hacer que pierda energía y como tal, pues el equipo se va a proteger para pues no, digamos, no dañarse, ¿ok? Pero esto, pues, si no, nosotros no consideramos, va a afectar mucho a la hora pues, digamos, tener nuestro montaje, porque cada vez que ocurra este evento, hay que estar calibrando nuevamente nuestros equipos, nuevamente nuestras cosas, y esto es digamos, es un ciclo de nunca acabar, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestros cables, nuestros equipos,
estén protegidos contra este tipo de cosas, ¿ok? Entonces es muy importante hacer este análisis antes de hacer un montaje de un espacio, ¿ok? Pues igual obviamente las funciones tenemos que empatizar con nuestro usuario, ¿ok? Porque pues si no empatizamos con él, pues no, aunque esté muy bonito lo que tengamos, si no conocemos las características de nuestro usuario, pues tampoco vamos a llamar su atención y tampoco vamos a lograr el objetivo de transmitir nuestro mensaje. En la parte del sistema interactivo, pues ahí está la definición de lo que son los sensores, ¿ok? Los sensores que vayamos a utilizar, lo que es la parte multimedia, también lo que viene siendo el uso, por ejemplo, de cámaras, el uso de lo que es proyectores, pantallas, luces, por ejemplo, las luces para LED que se utilizan mucho para este tipo de cosas, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de, digamos, de componentes que suele llevar un espacio interactivo. Aquí tengo un pequeño espacio donde tengo montado algunas cosas que les puede dar una idea y para que entiendan mejor a qué me estoy refiriendo con, digamos, con componentes de un espacio interactivo. ¿Okay? Y les voy a hacer unas pequeñas demostraciones de, pues, de qué es lo que se puede realizar con este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, pues es muy importante considerar todas las cuestiones multimedia que yo voy a contemplar, lo que son bocinas, lo que son luces, lo que es y también los componentes o accesorios de estos mismos. En el caso de cámaras, por ejemplo, las cámaras como tal, las cámaras web, necesitan digamos, tienen un cable, normalmente suelen tener un cable, la mayoría de estas, que es un cable, por ejemplo, USB, ¿sí? Que si ustedes tienen una cámara web externa, pues únicamente lo conectan a la computadora y no hay problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa cámara web no va a estar, digamos, cerca de nuestro equipo de cómputo? Pues yo podría tal vez irme igual una vez, por ejemplo, me pasó que saliendo del metro de la Ciudad de México, pues vendían unos cables de 10 metros de largo, ¿ok? Cables USB de 10 metros de largo. Pero realmente esos cables no están pensados para utilizarse, digamos, con alta energía. O sea, sí te va a transmitir, pero la señal va a caer, el voltaje va a caer. Por lo tanto, como el mismo cable que se usa para la transmisión de video es el mismo cable que da la alimentación o la energía a nuestra cámara web, pues esos cables no van a servir para esa finalidad, ¿ok? ¿Y qué voy a terminar al final de cuentas? Que voy a tener mi cámara web lejos, pero no va a encender, ¿ok? No la voy a poder utilizar, por lo cual tengo que optar por otro tipo de cables, que son estos famosos extensores, ¿ok? Esos extensores que por ejemplo se pueden conseguir en diferentes lugares de tecnología, por ejemplo en Amazon se puede comprar, en Mercado Libre, en diferentes lugares, ¿no? Esos extensores son cables, aquí de hecho tengo uno a la mano, les voy a mostrar. Este, por ejemplo, es un extensor USB, ¿ok? Este extensor USB, pues, sirve para que tiene, digamos, pues bastante longitud, ¿ok? Digamos, son de varios metros. Pero es para esta misma finalidad, para que la señal no se caiga, ¿ok? Si yo, por ejemplo, tengo que configurar, o la configuración de mi sensor o de mi controlador es mediante USB, si yo tengo ese cable, pues no va a llegar la alimentación como tal. Entonces, esto suele tener un espacio, ¿ok? Donde tiene para agregarle una fuente de energía externa, ¿ok? Esa fuente de energía externa, pues es otro, por ejemplo, otro conector, por ejemplo, micro USB que tiene su cargador, así los famosos cuadritos que se utilizan digamos, para los celulares, y se conecta a la energía, ¿ok? Entonces, cada cierta, digamos, espacio del lugar, pues colocamos estos conectores, ¿ok? Estos extensores para que nuestra señal no caiga. Lo mismo pasa como, por ejemplo, con el HDMI, ¿ok? Por ejemplo, para lo que son los proyectores, ¿ok? Igual para ese caso, pues necesitamos utilizar lo que son los extensores, ¿no? Hacer uso, por ejemplo, también de lo que son las fuentes de energía, ¿ok? También es esta parte que hay que considerar. ¿Qué, qué otra tenemos que considerar? Por ejemplo, si vamos a utilizar una comunicación digamos, de Internet, pues los que trabajan o han trabajado con redes en alguna ocasión, pues sabrán que también es necesario tener
cables especiales o cables que digamos que sean de uso rudo para este tipo de cosas. Ya se dejó de cortar, creo que tuvo un pequeño problema con mi conexión, pero creo que ya está bien. Creo que ya está bien, ¿verdad? Si no, me comentan. Ok, correcto. Entonces le digo, realmente hay varias cosas que pues son importantes en un montaje de espacio interactivo. Igual, si yo voy a hacer un montaje, por ejemplo, voy a utilizar esto en alturas, pues tengo que considerar pues asociarme o trabajar con personas que están acostumbradas a utilizar o hacer montajes de cosas en alturas, por ejemplo, para hacer uso de andamios, uso de equipos de seguridad para poder hacer pues el anclaje digamos, de nuestras superficies, de nuestros muros, de nuestros espacios, ¿ok? Por ejemplo, eh, en proyectos muy grandes, vamos a suponer que queremos hacer una cena y tenemos, digamos, lo que son mesas, ¿no? En esas mesas queremos nosotros proyectar, ¿ok? Sobre las mesas proyectar para tener ahí una imagen como tal, digamos, hacer un mapeo de las mesas. Pues se utilizan los andamios especiales, así como por ejemplo, los conciertos, no sé si ustedes ubican a lo que me estoy refiriendo, que se utilizan en conciertos, esas estructuras de metal, donde pues podemos fijar los proyectores para que apunten hacia las mesas, ¿ok? Ese es un ejemplo. También podemos tener, digamos, lo que son las bases para proyectores, bases para cámaras, ¿ok? Son esas pequeñas cositas que tal vez cuando ya pensamos en hacer un montaje de espacio interactivo, no tomamos a consideración, pero que realmente están ahí, ¿ok? O sea, por eso les digo, realmente un montaje de un espacio interactivo puede ser cosas muy sencillas, ¿ok? A cosas muy grandes, ¿ok? Y realmente es, por ejemplo, personas que han tomado talleres con nosotros han hecho han hecho proyectos grandes, como el ejemplo que les dije, hacía como proyectos, digamos, pequeños, que son, por ejemplo, en pequeños locales, en pequeños, digamos, en stands, por ejemplo, también, o han hecho, por ejemplo, proyectos en stands, donde pues ahí no hay tanto problema, ¿ok? No hay tanto problema digamos, de altura ni nada de esto, ¿no? O sea, realmente pues los sensores se ponen a nivel de, pues digamos, menos de 2 metros, ahí no hay ningún problema, cuando mucho una escalera necesitarás, ¿ok? Por ejemplo, para instalar el proyector, pues igual, como les digo, a lo mucho una escalera, no necesitamos algo más alto, ¿no? Pero conforme necesitemos abarcar más espacio, es cuando empezamos a necesitar, pues, este tipo de cosas que les comento, ¿ok? Ya son factores que hay que considerar a la hora de hacer un montaje de un espacio interactivo. Entonces, todo va a depender de qué tan grande o qué tan pequeño nosotros queramos nuestro espacio. ¿Okay? Y esta es la parte del plan de operación para poder definir lo que son los costos, la operación misma de esto, para definir personal, definir lo que es por ejemplo, es una bitácora del proyecto, y igual hacer lo que es el levantamiento del proyecto, así como, por ejemplo, si algunos de ustedes están familiarizados con lo que se hace en arquitectura o en ingeniería civil, que se va a hacer una construcción, que se hace un levantamiento como tal del proyecto. Lo mismo tenemos que hacer en un espacio interactivo, ¿okay? Igual, por ejemplo, si hay un diseñador de interiores o cuando se diseñador de interiores, ellos igual realizan un maquetado o un modelado, ¿okay? Antes de realizar lo que es el espacio, ¿okay? Entonces, ¿qué herramientas existen para esto? Pues existen algunas herramientas como, por ejemplo, lo que es el SketchUp, ¿ok? No sé si alguna vez han ustedes escuchado de esta aplicación, se las voy a poner en el chat por si no. SketchUp es una aplicación que incluso se puede utilizar directamente de manera online para hacer lo que es maquetado, ¿ok? O sea, realmente para, por ejemplo, con las mediciones del espacio, digamos, del cuarto, del lugar donde lo vaya a hacer, yo puedo replicar para dibujar como tal, hacer mi maqueta virtual, ¿ok? De mi espacio, donde, por ejemplo, puedo definir dónde voy a colocar un proyector, dónde voy a colocar mis sensores, dónde voy a colocar mi computadora, porque igual, por ejemplo, estas cosas tenemos que guardarlas, protegerlas, para que no estén, digamos, expuestas al usuario. O sea, si yo, digamos, si una computadora es la que se utiliza para controlar todo, pues las personas no tienen que acceder a ella, sino porque pues algún curioso ahí puede agarrar y tocar algo y terminar pues desconectando las cosas,
pues digamos, desconfigurando como tal, y pues esto pues nos puede hacer perder mucho tiempo, ¿no? Y pues igual recuerden que pérdida de tiempo también es pérdida de dinero, ¿ok? Entonces, pues es importante tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Dónde voy a poner mis cosas de tal manera que las personas, pues, proteger a los usuarios de sí mismos y también, pues, a nosotros mismos, ¿ok? El uso, por ejemplo, de canaletas para proteger lo que es el cableado también es importante, ¿ok? La parte, pues, es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta a hacer un montaje de espacio interactivo, que son la instalación eléctrica, ¿ok? La instalación eléctrica, pues, ¿dónde voy a colocar, pues, contactos? ¿Dónde voy a cuánto cable voy a necesitar? Los calibres de los cables, ¿ok? Son cuestiones que, pues, debemos tomar en cuenta a la hora de hacer un proyecto de este estilo. Les voy a mostrar ahorita un video para continuar con esto. Este video es un proyecto, digamos, digamos, sencillo, pero que representa mucho de lo que se utiliza en el área de lo que es los espacios interactivos. En este caso, este específicamente es una superficie interactiva. Aquí, nuestro sensor o evento van a ser sensores táctiles, ¿ok? Sensores que utilizan el fundamento de que es sensado capacitivo, ¿ok? Que pues esos son sensores realizados con tinta conductiva. Vamos a ver el video para que, me vayan siguiendo con respecto al video. Y podemos ver que se están colocando unos sensores, ¿ok? Estos sensores como tal, pues están, digamos, protegiendo pues acá el Unicel, ¿ok? Y nada más únicamente es para representar, digamos, un proyecto sencillo, pero pues que ejemplifica acá, por ejemplo, se está haciendo el biomapping, específicamente se está utilizando la herramienta que se llama GBM, que es un software de terceros, ¿ok? Que pues permite hacer mapeo como tal, ¿ok? Aquí pues no están a escala los planetas, ¿ok? Porque no está, solo es únicamente para ejemplificar, no está haciendo escala, ¿ok? Sé que la Tierra no está del tamaño de Júpiter, pero es únicamente para representar, ¿ok? Parte de mapeo, usando una de estas herramientas. Hay otras herramientas, como por ejemplo resolver una arena, ¿ok? Y pues la idea no, pues cuando tocan el sensor, pues activa estas secuencias de video, ¿ok? Que se pueden ver que como cuando se toca cada uno de los sensores, pues se activa, ¿no? También puede llevar audio, ¿ok? Puede llevar tal vez despliegue de información. La idea de esto que están viendo, pues es que mediante estos sensores, ¿ok? Pues se hace como tal la activación de secuencias, ¿no? Que es nuestra parte del actuador. La lógica de control, en este caso, lo que se utiliza son sensores táctiles, los sensores capacitivos que les comento, que están hechos con tintas conductivas, que están conectados a un controlador, que es digamos, un circuito que como tal tiene comunicación inalámbrica, que mediante un protocolo de comunicación inalámbrica, que se llama OSC, envía los comandos a este programa que está en una computadora que se llama GBM, ¿okay? Y pues, cada sensor tiene asociado su propia información, ¿ok? Cada sensor envía información diferente. Cuando toca un sensor, vamos a decir que la computadora, este programa digamos, de GBM, recibe este comando y pues reproduce una secuencia, ¿ok? Básicamente la idea de lo que se está haciendo, ¿ok? Bueno, entonces estas son cuestiones que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer espacios interactivos. Voy a mostrarles ahorita, déjenme un momentito nada más para que vaya cambiando la cámara. Primero les voy a mostrar un ejemplo pues, son de todos estos proyectos, son proyectos que hacemos, por ejemplo, en los talleres que nosotros impartimos y también en proyectos que hacemos a la medida, ¿okay? Que son los dos de nuestros servicios que realizamos. Por ejemplo, son algunos de los proyectos que hacemos en los talleres, lo que les voy a mostrar. El primer ejemplo que les voy a mostrar es una superficie interactiva, ¿ok? Es muy sencilla, pero pues que ejemplifica bien lo que les estoy comentando. Voy a apagar un momentito mi cámara, permítame un momento en lo que les enfoco bien la cámara y les muestro lo que voy a realizar.
Muy bien. Lo que esta, digamos, superficie interactiva es un muro interactivo. Tiene varios botones, ¿ok? Estos botones, como les digo, están realizados con tinta conductiva. Y pues cada uno de los botones está conectado a un controlador. El controlador como tal va a enviar de manera inalámbrica la comunicación a una computadora y mediante una aplicación que realizamos, va a controlar unas luces para LED. Esas luces las tengo aquí, ¿sí? Les voy a mostrar. Son estas luces de acá, ¿sí? Estas luces son luces que, digamos, se pueden conseguir fácilmente, por ejemplo, en Mercado Libre, en diferentes lugares, ¿ok? Que funcionan con un protocolo que se llama DMX, ¿sí? Este protocolo, pues como tal, pues es para poder comunicarse y entonces, incluso puedo, digamos, cambiar los colores de manera independiente, pero ahorita lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Únicamente voy a tocar los sensores y, como pueden ver, las luces encendieron, ¿ok? Del color del botón que estoy presionando. Naranja. ¿Sí? Celeste. Entonces pueden ver cómo está cambiando la iluminación del ambiente, ¿ok? Del espacio, dependiendo del botón que yo presione. Azul. ¿Ok? Y pues esto es un ejemplo, digamos, de un espacio interactivo. Y este espacio, pues, ¿qué contempla? Este espacio contempla, pues, una superficie como tal, pues es lo que es la pared, lo que es el uso de cables, lo que es el uso de, digamos, de estos impresos, de la tinta conductiva para hacer los sensores, del controlador como tal, que está conectado mediante, pues, USB. También hace uso de bocina, ¿sí? Hace uso de este cable DMX que se conecta a la computadora, ¿ok? Es un cable que transforma la señal de USB a DMX, ¿ok? Para poder controlar estos conectores, perdón, estas luces. Y pues ese es, digamos, lo que está conformado ese espacio, ¿no? Con las cuestiones, digamos, técnicas. Ahora les voy a mostrar otro. Muy bien. Ahora lo que ustedes están viendo en la imagen, en el video, ¿sí? Con la cámara web que tengo conectada, es una proyección de un proyector que estaba incluso arriba del muro que les estaba mostrando, ¿sí? Y este proyector está mostrando ahorita la pantalla de un programa que va a capturar la posición de mi cuerpo, la posición específicamente de mis manos. De hecho, esa pared está del lado derecho, de donde se está la proyección de ahorita de que están viendo. Y lo que yo voy a hacer con esto es que conforme la mano vaya moviendo, digamos, vamos a ver como unas coordenadas X y Y, ¿ok? Me voy a poner, digamos, en las esquinas de ese recuadro que se ve. Y cuando yo me vaya a la esquina
digamos, derecha, ¿ok? Digamos, en el eje X, va, si no estoy mal, creo que va a cambiar el color rojo, ¿ok? O sea, digamos, va a ir aumentando el número o el valor de esas luces de color rojo, ¿ok? Y conforme yo me vaya hacia abajo, va a aumentar el de luz azul. Y por lo tanto, en la esquina inferior derecha voy a tener la combinación de rojo con azul, ¿ok? Entonces vamos a ver esta parte. Ahorita van a observar que voy a aparecer en la pantalla, ¿ok? Y se va a hacer el sensado de mi cuerpo. Ah, perdón, no activé el. Bueno, de todas maneras, para que vean antes de que lo active. Esa es la idea, ¿no? O sea, acá está como tal mi cuerpo. Vean que hace un seguimiento de mis manos, ¿ok? Con respecto a las posiciones que la cámara es una cámara web normal, ¿ok? Que se encuentra enfrente de esta pared. Y pues ahorita para que vean lo que voy a hacer es controlar las luces, siempre las luces par LED, así como lo controlé con el. Sí, exactamente, estamos utilizando OpenCV, Python, que son digamos, cosas que utilizamos en nuestro taller, ¿ok? Como tal, pues son, digamos, cuestiones que nosotros utilizamos en el taller para ello. Y pues ahora lo que voy a hacer es que con la posición de mi mano voy a controlar las luces, ¿ok? Ahora ya no es con el sensor, digamos, del muro interactivo, sino que con el sensor de la cámara voy a controlar las luces, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo voy a hacer esto. Espera un tantito. A ver, no sé si se aprecia que cambió el color. Vamos a ver para que lo vean directamente. A ver por acá. Vamos a ver si se puede ver. Aquí para que se alcance a ver la pared que está iluminada y igual pues, se observe yo cuando yo me coloque ahí para que vean cómo va cambiando. ¿Ok? Entonces, como les había comentado, si me pongo en esta esquina, pues la luz disminuye. Si me voy hacia la derecha, tenemos un poquito de color rojo. Si me voy hacia abajo, tenemos el color azul. Y aquí, pues, tenemos una combinación de ambos colores. Aquí tenemos una combinación de ambos colores, ¿ok? Entonces, con esto, yo puedo ir cambiando el gradiente. Y pues igual estoy interactuando y cambiando el ambiente en el que me encuentro, ¿ok? Mediante luces. Muy bien, les voy a mostrar un ejemplo más y con ese voy a concluir esta parte. Vamos a ver.
Por último, haciendo uso de una cámara de profundidad que se encuentra en la parte de arriba, ¿ok? Utilizando siempre mi proyector, voy a hacer un pequeño jueguito, que este pues es detectando la pelota, ¿ok? Pues yo puedo pues jugar, ¿no? Vamos a poner un pequeño jueguito. Está medio difícil el juego, está muy rápido, pero básicamente es, digamos, evitar que los asteroides caigan. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues realmente todo esto que pues, les acabo de mostrar son pequeños ejemplos de lo que se puede realizar con un montaje de un espacio interactivo y algunas de las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Realmente son varias cosas que hay que tomar en cuenta, pero realmente, digo, o sea, puede ser algún proyecto muy sencillo, que puede ser de unos pocos miles de pesos, a proyectos muy grandes de millones de pesos, ¿ok? Muy probablemente alguna vez ustedes han visto proyectos interactivos grandes. Por ejemplo, nosotros que somos de la ciudad de Mérida, el ayuntamiento, no estoy seguro con qué empresa lo realizó, pero realizaron digamos, un montaje en digamos, en un parque como tal, donde pues tiene por ejemplo, mapeo monumental, que es otro tipo de biomapping, ¿ok? Hay biomapping, por ejemplo, lo que se hace en salas, en lugares, pero hay biomapping, que es el biomapping monumental, ¿ok? Como tal, como su nombre lo indica, pues en monumentos, en edificios, es donde se hace esta parte, ¿no? Y pues realmente ahí los proyectores son proyectores más grandes, proyectores más costosos, los que se suelen utilizar en este tipo de proyectos. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo más que les gustaría conocer sobre esta parte. El sensor de profundidad es creo que uno de la marca Intel. No sé exactamente el modelo que está, pero es uno de la marca Intel. Igual, como le digo, muchos proyectos se hacen con los sensores, por ejemplo, de webcam. Hay unos que pueden usar. Creo que sí es ese. Debe ser correcto. El sensor de profundidad que se está utilizando es este. Igual me preguntaron hace rato que si se utiliza OpenCV y Python. ¿Es correcto o se utiliza OpenCV y Python para esta parte? Si ustedes se inscriben en uno de nuestros talleres, digamos lo que son los scripts, por ejemplo, en el caso de lo que había comentado la persona que nos comentó del OpenCV Python, nosotros proveemos los scripts para esto, o sea, nosotros damos este tipo de aplicaciones. Lo que no, digamos, no les podemos dar, les enseñamos a utilizar lo que son las demos, son de software de terceros, como por ejemplo el GBM, ¿okay? Que ese, pues digamos, no nos pertenece a nosotros, pero sí les mostramos cómo se utiliza para este tipo de aplicaciones. Pero lo que son los códigos, por ejemplo, para controladores, códigos para lo que son este tipo de, digamos, o los ejecutables, se los mostramos o si se los entregamos, ¿ok? Digamos, cuando se inscriben al taller, además del contenido pregrabado que tienen acceso a este material. El software, ¿qué software comentaste para biomapping? El software que comentamos es el GBM. Existen otros, como Resolume Arena. Hay uno igual de uso gratuito que es un poco más sencillo, que se llama BPT, ¿ok? Que pues igual se puede utilizar para esto. De nada.
Bueno, no sé si va a haber más dudas, pero les aprovecho para comentar que si ustedes tienen interés de tomar alguno de nuestros talleres o de algún servicio como tal, digamos a la medida de lo que son hacer espacios interactivos, ya sea que se les interese un taller o un servicio, pues pueden contactarnos por el chat donde recibieron el enlace para este webinar. ¿Ok? Mediante en ese chat de WhatsApp, ustedes pueden pues decir que están interesados en tomar algún taller y creo que van a tener un descuento, pues pueden mencionar que estuvieron en el webinar y pues deben tener un descuento, digamos, por haber tomado el webinar. Los costos varían. Tenemos algunos que son desde digamos, talleres que son desde los 2,000 pesos hasta los 10,000. ¿Ok? Todo depende Pero 10,000 me refiero que son varios talleres, no es solo uno. ¿Ok? O sea, digamos, hay talleres que es el más digamos, económico. De todas maneras, con los precios y todo, yo preferiría que le escriban mediante WhatsApp, porque ahí les deben dar la información completa. Sí, hay paquetes, de hecho, los paquetes que incluyen todos los talleres tienen descuentos, digamos, si los compras todos los 3 paquetes o si compras solo uno. Dice acá cuánto cuesta, cuánto dura el taller. El taller pues depende, ¿no? Pues lo que ya les dije, lo del costo. La duración del taller digamos, es contenido pregrabado, junto con el contenido pregrabado, junto con lo que ustedes realicen de prácticas y esto, se estiman 20 horas y además tienen 5 sesiones, ¿ok? 5 sesiones en vivo, que depende del taller, va a ser el horario. Pero normalmente son en la noche, en la tarde-noche, porque pues comprendemos que muchas personas estudian o trabajan, ¿ok? Y pues son en la noche lo que son a partir de las 7 de la noche es la mayoría de nuestros sesiones en vivo. Son sesiones en vivo que se dan además del contenido pregrabado para revisión de dudas. También tenemos paquetes digamos, para que pueden comprar con sesiones adicionales para individuales, ¿ok? 1 a 1, ¿ok? Para que ustedes puedan resolver sus dudas, pues no, digamos, con el grupo en sí, sino pues nada más de manera individual. Ese es lo otro que tenemos ahí en los talleres. Tenemos igual que la parte de la duración. Realmente el taller ustedes lo pueden llevar a su ritmo, no tienen que llevarlo, digamos, están pensados para llevarse de 5 a 6 semanas, pero no tienen que terminarlo en ese tiempo. ¿Okay? Lo que, digamos, tiene vencimiento, o sea, porque el acceso al contenido es permanente. Lo que tiene vencimiento es la asistencia técnica, que es por correo electrónico. ¿Okay? La asistencia técnica, pues, tiene una duración de lo que son 3 meses a 1 año, dependiendo del paquete que ustedes pues elijan, ¿no? Y pues lo que es la parte del contenido y el material, pues está para que ustedes lo descarguen, eso no hay ningún inconveniente. Y las sesiones en vivo son grabadas también, por si digamos, ustedes no pueden entrar a las sesiones son grabadas y se suben a la misma plataforma donde tenemos alojados los talleres para que ustedes lo puedan ver. Si les llegó un email, igual pueden ser por el email, pero les recomiendo que lo escriban mejor de todas maneras, por el WhatsApp para que les comenten de qué están interesados en alguno de los talleres. Lo mismo igual en el caso de que estén interesados en algún proyecto, que quisieran colaborar o que quisieran que nosotros les desarrollemos, pues de igual por ese medio se pueden comunicar. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, creo que ya no hay otra pregunta. Les comento que la próxima sesión de webinar debe ser, creo que dentro de 15 días. Les estarán avisando igual para los que tengan interés. De todas maneras, con el que se inscriban ahorita, les deben estar avisando para el siguiente webinar que vamos a tener, que debe ser, si no estoy mal, en 15 días. Donde, pues creo que, a ver, el siguiente webinar creo que es el de videomapping interactivo. También vamos a tener otro que va a ser sobre tecnologías como tal que se utilizan en espacios interactivos. Algunas ya se las mencioné, pero pues vamos a profundizar en un poquito de estas partes. ¿Sí? Y pues muchas gracias por su atención.
Espero verlos ya sea en los webinars o si se animan a inscribirse a uno de nuestros talleres, pues en los talleres. Yo soy Tomás de parte de Equipo INCU, también soy instructor de los talleres. ¿Ok? Y pues les doy muchas gracias por su asistencia y pues nos vemos, nos estamos viendo. Que pasen excelente noche.